libro de los Proverbios. Ya hemos estudiado 2 capítulos que enfatizan la sabiduría. Hemos visto en el capítulo 2 subrayado la estabilidad moral que acompaña a la sabiduría. El capítulo 3 promete tranquilidad y larga vida sobre la tierra. 2 aspectos que son muy interesantes. Desde que iniciamos el capítulo 1, el escritor, en este caso Salomón, enfatizó una verdad muy importante acerca de por qué debemos de estudiar los proverbios. Y en Proverbios capítulo 1 vimos que nos ayudan a nosotros a poder conducirnos. Esa es la función principal de estudiar los proverbios. Pero en el capítulo 2 vimos cómo Dios anda buscando a la gente, lo busca en las plazas, en las calles, y vimos a la sabiduría personificada. Es decir, cuando vimos en el capítulo 2 a la sabiduría en sí, estábamos viendo a Dios buscando a los seres humanos para que puedan conducirse de la manera correcta. Yo no sé si ustedes han entendido la palabra sabiduría, pero la palabra sabiduría y la palabra inteligencia es muy importante. Hay 2 clases de sabiduría y hay 2 clases de inteligencia. La sabiduría y la inteligencia que provienen de Dios, y la sabiduría y la inteligencia que provienen de lo natural o del ser humano, que esto nosotros le llamamos, filosóficamente hablando, filosofía. Cuando el ser humano antepone su pensamiento al pensamiento de Dios, entonces lo que está haciendo es filosofando. Y por eso es que yo he estado enseñando un principio en la iglesia. Cuando estudiamos la Biblia, no la leemos o no la abrimos para poner nuestra opinión a la palabra. Porque si fuera así, entonces yo sería el primero en ni siquiera verla. Pues si yo considero que lo que yo pienso es mayor que lo que Dios dice, entonces ¿para qué abrir la Escritura? Abrimos la Escritura para ver la opinión de Dios. Y aquí es donde necesitamos centrarnos. Y la sabiduría que proviene de Dios precisamente tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuando yo abro la Escritura, veo la voluntad de Dios y la aplico a mi vida. Y eso es sabiduría. Eso es sabiduría. Es aplicar la voluntad de Dios a mi diario vivir. Ahora, los creyentes, por ende, somos seres humanos, fallamos, tenemos muchos problemas de actitud y de aptitudes también, de las 2 cosas. Pero el escritor, y creo Dios en otro caso, lo que quiere es que nosotros tratemos de andar de la manera correcta. Como si ustedes se fijan en el capítulo 3, vemos las ventajas de la sabiduría. La sabiduría tiene ventajas, y solo ventajas, pero la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría humana solo nos trae desventajas. Y aquí está el contraste de lo que el escritor quiere enseñar en el capítulo 3. La pregunta es, ¿en quién estamos confiando o en quién estás confiando tú? Te pasa algo y de repente crees que tú eres mayor que Dios y confías en ti mismo y buscas alternativas tuyas, no alternativas de Dios. La pregunta es, ¿en quién estás confiando? ¿Qué dice el versículo 5 del capítulo 3? Y vean el versículo, fíjate o confía en el Señor, dice de todo tu corazón. Cuando te pasa algo, hermano, cualquier cosa que sea, lo primero que debe estar en tu mente es el Señor, no otra cosa. Sí, pero es que soy ser humano y sí, cuando tú piensas como ser humano, estás anteponiendo tus principios en vez de los principios de Dios. Y este es el problema de nuestro caminar diario. El escritor ha hecho un contraste aquí.
Fíjate del Señor de todo tu corazón. ¿Y qué dice la otra parte? No te apoyes en ti. No te apoyes en ti. Y dice el versículo 6, reconócelo en todos. Noten que dice no en algunos. O cree o solo agarra aquellos que te convienen. No. El contraste aquí está. En la confianza en el Señor, buenos resultados. Ahora, quiero decir algo por lo que vamos a estudiar desde el versículo 8 en adelante. De hecho, en el punto número 1 que vamos a ver es confiar y obedecer. Alguien que no, yo no sé, los seres humanos somos tan insensatos, pero, por ejemplo, un hijo puede desconfiar de su padre. Sí lo hace, sí lo hace. Ahora yo la pregunta que hice anterior voy a hacerla de otra manera. ¿Podemos desconfiar nosotros de Dios? Y aquí está el punto. Sí, los seres humanos, como somos frágiles y nos equivocamos, podemos desconfiar de ellos, pero de Dios no podemos desconfiar. Por eso la pregunta es, ¿en quién estás confiando? ¿O en quién te estás apoyando? Ahora aquí está el asunto. Cuando yo me apoyo en mi propia inteligencia, entonces le digo, ¿saben qué hago? Esto nosotros lo conocemos teológicamente hablando como blasfemias. O inclusive entre los creyentes se llama apostasía. ¿Y qué es una apostasía, hermano? Es volver atrás. Es apartarse de, y en este caso del Señor. Los creyentes podemos ser apóstatas vez tras vez, tras vez, tras vez, por estar confiando en nosotros mismos y no en el Señor. Lo que Dios nos está pidiendo, hermanos, es que dependamos de Él en todo, no en solo algunas cosas. Y el problema nuestro es que generalmente estamos dependiendo de nosotros y no del Señor. Y aquí es donde está el problema en la vida cristiana. Por eso vemos creyentes rebeldes, por eso vemos hijos que no se someten a los padres, que no los respetan, que toman malas decisiones. Vemos esposas, ayer hablaba con mi hermano y me decía, sabes que en Estados Unidos si tú vienes y vienes con una enseñanza de que la mujer debe de estar sujeta, te apedrean. Y esto es verdad. Porque en Estados Unidos no ven la figura de Dios en cuanto a la autoridad. Y por eso tenemos iglesias que brincan, saltan y hacen un montón de cosas, pero en la práctica, en la cuestión de la sabiduría, son más necios que quizás que cualquier otra persona insensata. Y esto se llama apostatar. Esto se llama cambiar el orden de Dios. Esto se llama ponerme yo en lugar del Señor. Y es un problema serio. Ahora, por eso es que el escritor está haciendo un balance aquí entre quién tiene la sabiduría y en quién debes de confiar y no en ti mismo. Ahora, voy a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible. Tú puedes hacer cualquier cosa, cualquier actividad dentro de la iglesia, pero si no estás dependiendo del Señor, no lo estás agradando en nada. Un hermano en la escuela me preguntaba, hermano, me dice, ¿y qué hay de la práctica del ayuno en la iglesia hoy por hoy? Y le digo yo, no sirven para nada. Y me decía él, ¿por qué? Explíqueme. Y lo llevé a Isaías 51. ¿Qué dice en Isaías 51? La gente hace ayunos supuestamente para beneficiar de él. Y Dios le dice a través de Isaías al pueblo de Israel, ¿sabe qué? El verdadero ayuno es cuando tú le das algo a otro. Dejas de comer tú para dárselo al otro. Hace justicia con los demás. Es el verdadero ayuno. Y esto es lo sensato. Y cuando yo le explicaba esto me decía, entonces estamos bien perdidos nosotros, me decía él. Y le digo yo,
esa es la verdad. Cuando apartamos a Dios y no estamos mirando al blanco y no estamos dependiendo de Él, estamos en otro camino y estamos apostatando del Señor. Ahora, noten el versículo 7, solo estoy haciendo un recordatorio de lo que vimos ya en el estudio anterior. No seas sabio en tu propia, vean, dice, confía en el Señor y no confíes en ti. No te apoyes en ti, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Qué es temer, hermanos, aquí en el contexto? ¿Qué es temer? Es respeto. Cuando una persona aprende a respetar a Dios, no va a tener problemas con los demás. Pero ¿saben cuál es el problema en la vida práctica? Que nosotros le faltamos al respeto pez tras pez al Señor. Y si le faltamos respeto a Dios, que es soberano, todopoderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, que tiene todos los atributos, y yo le falto el respeto a Él, que me puede quitar la vida en un instante, ¿cómo no voy a respetar y a faltarle el respeto a los demás? Que no son más que siervos y son igual a mí, mortales, solo son mortales. Me llamó la atención el capítulo 80 de Salmos, que dice, no te preocupes de esto, ¿qué es el hombre pues delante de mí? Son simples mortales. Entonces ven, el asunto de la verdadera sabiduría se enfoca cuando nosotros respetamos a Dios. Si respetamos a Dios, las otras cosas van a ser fáciles en nuestro diario vivir. Esto significa que no tendremos problemas. En ninguna manera estoy diciendo eso. Los creyentes vamos a tener problemas, hermanos. Siempre van a estar. El asunto es que a pesar de los problemas que tengo, respeto a Dios y entonces ando y camino bien en mi vida cristiana. Este es el asunto que está tratando Salomón aquí en el Proverbios capítulo 3. Versículo 8, miren lo que dice. Dice el versículo 8, dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Hay dos cosas bien interesantes aquí que están dichas en este versículo. Vean el versículo, cuál es la promesa de Dios. De hecho que son principios lo que estamos viendo, pero hay dos cosas bien importantes. Dice el versículo, esto infundirá. ¿Qué es esto? Si respetamos a Dios, ¿qué infundirá? ¿Qué nos proveerá a nosotros? Miren, dice salud. Ahora yo me preguntaba cuando estudiaba este pasaje, caramba, digo yo, si la mayoría de las cosas que nos pasan es precisamente por la falta de respeto que nosotros tenemos a Dios. Pero si respetamos a Dios, una de las cosas que Él proveerá, salud. ¿De qué salud está hablando, hermano? Salud espiritual en primer lugar. Porque la gente casi siempre salud, voy a ser sano. No, yo no quiero venderle el evangelio de la sanidad y los milagros y todo esto. Que claro, el Señor lo puede hacer, hermano. Claro que sí, claro que sí. Pero hay algo que debo de hacer. Obedecer a Dios. Y la primera cosa que debo de hacer es respetarlo. Creo yo, y por el versículo, dice el versículo, esto infundirá salud ¿a qué? Miren lo que dice, cuerpo. ¿Esto significa de que la salud se limita a la salud espiritual? No, también se expande a la salud física también. Ahora, pero quiero decir algo, esto no depende del predicador, no depende de los que predican, depende de la soberanía de Dios. Y esto es bien importante entenderlo. Ahora, dentro de la sabiduría de Dios yo debo de entender que Dios puede hacer cualquier cosa en mi vida, aún hasta matarme. Pero también puede hacer que mi cuerpo sea saludable también. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de los creyentes hoy por hoy las enfermedades son resultado de la desobediencia a Dios? Esto, por supuesto,
lo digo de manera analógica. Cada uno de nosotros debe de autoexaminarse. ¿Qué es lo que nos manda Pablo a hacer en 1 Corintios capítulo 11? Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cuál es la relación que tengo yo con el Señor? ¿Estoy siendo desobediente? Si yo estoy aplicando mi sabiduría en vez de la sabiduría de Dios, entonces tengo un problema delante de Dios. Debería de evaluarme esto. Pero no solo eso. ¿Qué dice el versículo también? Mire, dice, fortalecerá. ¿En qué va a fortalecer? Aquí habla del ser. Me gusta esta versión porque habla del ser. ¿Qué es el ser? Hermano, fíjense que esta versión, estoy usando la nueva versión internacional, dice que fortalecerá tu ser. ¿Por qué es que realmente muchos de nosotros nos afanamos y estamos angustiados día tras día? Precisamente por esto, porque no entendemos el temor a Dios, no lo hemos entendido. Si tan solo llegáramos a entender que Dios merece respeto en todas las áreas de mi ser, de mi existencia, de mi interior, desde la mente hasta todo, entonces voy a entender que Dios puede proveer estas dos cosas importantes: salud para el cuerpo, pero también fortaleza para mi ser. Yo puedo estar en problemas, pero puedo estar con fortaleza en mi ser cuando respeto verdaderamente a Dios, cuando no antepongo mi inteligencia a la inteligencia de Dios. Ahora, ¿dónde adquiero la inteligencia? En la palabra. En la palabra está la inteligencia. Hermano, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Alguien me ha preguntado por ahí, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cómo saber cuándo es la voluntad de Dios? Bueno, le digo yo, lo que usted tiene que hacer es ir a la palabra, y la palabra siempre le va a decir algo a usted. Por ejemplo, voy a tomar como referencia, porque vamos a estudiar el versículo, algunos versículos, el versículo 8, el 9 y el 10, que muchos usan estos para hablar acerca del evangelio de la prosperidad. Pero quiero ir, por ejemplo, a las ofrendas. ¿Es la voluntad de Dios ofrendar? Sí, sí. La pregunta es, ¿cómo ofrendar? ¿Cómo hacerlo? Porque aquí es donde está el problema. Muy bien, dice Pablo, cada uno dé como propuso. Esto significa de que no es una situación antojadiza. Es una cuestión de mi ser, de mi decisión personal. No es algo que influye de algo externo, sino del interior. Ahora pregunto, ¿quién me debe de ayudar a tomar esta decisión? El Espíritu Santo. Porque si lo hago en la carne, no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Ven el asunto? Es desde el interior hacia afuera. Y por eso Pablo apela a la manera de pensar en primer lugar. Cada uno dé como propone su corazón. No con tristeza, dice Pablo, ni por necesidad. Yo por mucho tiempo oí que algunos decían, porque Dios bendice al dador alegre. No, dice Dios ama a Dios, ve con buenos ojos cuando un creyente toma la verdadera decisión de ofrendar. Sí. Dijo esto un cantante, parece que en Texas está la iglesia que él predica, se llama Danilo Montero. Danilo Montero dijo esto hace 2 semanas, dijo esto, hablando del diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento era una prescripción para los judíos, pero Pablo enseña este principio en 2 Corintios capítulo 9.
Segunda de Corintios capítulo 9 habla del diezmo o de la ofrenda. Pero él estaba enfatizando el diezmo. Ahora yo le pregunto, voy a hacer una pregunta que si usted no se la contesta a usted mismo, vaya, le voy a dejar una tarea, vaya a estudiarlo. En el Antiguo Testamento, hermano, ¿cuántos de los judíos diezmaron dinero? ¿Y por qué es que la gente cuando hablamos de diezmo y ofrenda, la gente se le pone el signo de dólar en los ojos? ¿Por qué? Quiero decir algo importante. Ahí está el guacalito. ¿Saben que lo que dan es de guacalito? ¿Qué tienen ustedes que están haciendo? Es ofrendando. Dando como propuso su corazón. Esa es una manera de ofrendar también. Cuando se compró esa consola, hermano, ¿qué es lo que hicieron los hermanos? Ofrendar. Ahora, pero necesariamente solo se puede ofrendar dinero. No. Hay hermanos que ofrendan papel a la iglesia. Hay hermanos que ofrendan el servicio a venir a arreglar una lámpara. Eso es ofrenda también. Pero aquí está el asunto que quiero tocar en relación al Señor. Cuando nosotros vamos a hacer algo, debemos de hacerlo desde mi interior hacia el Señor, porque cada uno debemos de dar como propone su corazón, no por obligación. Y yo he escuchado al pastor decir, si alguien está haciendo algo porque lo obliga, bueno, alguien me quieren obligar a venir al instituto bíblico, no, perdónenme, pero usted ofrenda tiempo también al Señor, no solo ofrenda dinero. Es que la gente se ha limitado a solo ver el signo de dólar en los ojos y creen que ofrendar es exclusivamente eso. No. Cuando Pablo enseña en Romanos capítulo 12 acerca de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, esa es una ofrenda al Señor. El hecho de que usted esté sentado en la silla, hermano, es parte de la ofrenda también. Entonces aquí es donde la iglesia muchas veces no entiende este asunto. ¿Y saben qué pasa? Muchos están sin salud espiritual y sin salud física, y otros están debilitados precisamente por eso. ¿Ven la diferencia? Cuando un creyente aprende a respetar a Dios y a hacer las cosas de la manera correcta, Dios no se va a quedar con esto. Dios va a proveer esto. No lo digo yo, lo dice el versículo. Dice el versículo 8, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Versículo 9, miren lo que dice. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Ahora, por eso estaba hablando un poco acerca del dar, porque yo tengo un tema que podría compartir que se llama me gustaría dar, pero algunos tienen ese, pero no sé cómo hacerlo. Y Pablo trata este tema, y algún día vamos a tratar este tema en 2 Corintios capítulo 8 versículo 10 al 24 y 2 Corintios capítulo 9 completamente Pablo habla acerca de esto del dar. Ya mencioné algo de esto, pero vean que estos son principios, hermano. Principios no son, un principio es algo que nosotros podemos practicar. Por eso el asunto es, confía y obedece. Si confiamos en el Señor, vamos a ser obedientes o desobedientes. Obedientes. Yo no puedo ser obediente con alguien que no confío. Pero si yo digo que soy un creyente genuino y que confío en el Todopoderoso, ¿por qué no voy a obedecerle, pues? Y aquí está el asunto que el escritor está tratando. Honra al Señor con tu riqueza. ¿Qué quiere decir la palabra honra? Que es la palabra importante aquí. Honra. Dale honor, hermano. Venir delante del Rey y ofrecerle de lo que Él me ha dado por gracia,
es un honor inmenso. Por eso cuando hablamos de la familia y cuando los hijos públicamente hacen cosas que la gente cuchichea en contra de los padres, es una gran deshonra, ¿no es cierto? Mira, el hijo, no dicen, mira, Luis está en la cárcel, no dicen eso. Dicen, el hijo de mi amarillita está en la cárcel. Como mi mamá le decía, amarillita de Chabelita. Pobre mi madre, que mi papá era un hombre tosco, pero igual se sujetó a ese hombre. Pero lo que quiero decir es esto: darle honor, hermano. ¿No se merece el honor realmente el Todopoderoso? Claro que sí. Entonces, cuando tenemos una actitud contraria a lo que Dios establece, entonces en vez de honrarlo, lo deshonramos. Y aquí es donde está el asunto. Cuando el escritor dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha, déjenme decirle algo. Yo trabajo en un lugar donde asustan. Nosotros creo que somos ricos en comparación a la gente allá en los cantones donde nosotros trabajamos. Si ustedes vieran hamacas podridas durmiendo 3 niños en una sola hamaca. Las casas son de palos gruesos que usted bien puede meter la cabeza y ver qué es lo que hay allá adentro. De láminas. Ahora compare usted, ¿cómo vive usted comparado con esto que le estoy diciendo? Ahora valore usted, ¿cuánto tiene? Esto es una cuestión como que de hacer un balance. A veces nosotros, que pobre soy, sí, a veces te mentes que somos pobres, pero nosotros, hermanos, tenemos un montón de taraletes en la cara que mucha gente podría utilizarlo de otra manera, pero ahí las tenemos. Ahora, aquí el asunto es cuánto estoy haciendo uso de los recursos que yo tengo para honrar al Señor. Este es el asunto. Este es el asunto. Tengo una televisión, honro al Señor con la televisión o lo deshonro. Tengo una radio, honro al Señor con esa radio o lo deshonro. Tengo un celular. El problema no es el celular. Si ustedes vean de quién está hablando aquí, está hablando de nosotros. Los recursos que hay pueden ser utilizados para usos deshonrosos o usos honrosos. Entonces ahí la decisión. Y por eso hablaba yo, los que ofrendan a través de los granos para ayudar a otros que lo necesitan, eso es ofrendar. Ofrendar el tiempo. El tiempo no es de nosotros. ¿Quién ha dicho que dar el tiempo es de nosotros? Es que no tengo tiempo. Algunos no están aquí porque no tienen tiempo para estar aquí, pero sí están en otras actividades. Yo me preguntaba yo cuando estudiaba esto, ¿cómo es posible que los creyentes, cuando tenemos una cita con el doctor, estamos disponibles media hora antes? Pero cuando tenemos una cita con el Señor, si es posible, 10 minutos después. Y eso lo vemos el domingo. Ahora, ¿estoy honrando al Señor? Esta es la pregunta. Y el versículo 8, honra al Señor con tus riquezas. Pero yo soy pobre, dicen algunos. Sí, con lo que tienes. Con lo que tienes. ¿Saben que aquella mujer que llegó a dar aquellas blanquitas, qué dio? Lo que tenía. Ahora la pregunta es, ¿nosotros damos de lo que tenemos o damos de lo que nos sobra? Y no significa que lo que sobra no sirve, porque la gente piensa que cuando a uno le dan lo que logró, la sobra me dio. Somos tan orgullosos, soberbios.
Un día de esto, una de las señoras que cocina en la escuela me dijo: mire, don Luis, aquí sobró un poquito de leche, démelo, le dije. Me lo voy a tomar. Deme, y lo demás se lo lleva a usted. Ella me dijo: sobró. El concepto de la gente que lo que sobra no sirve. Ahora, ¿cuánto nos sobra a nosotros? Y lo tenemos ahí haciendo nada. Pero el principio que quiero enseñar, hermano, es que nosotros a veces somos tan insensatos en este sentido, que tenemos tantas cosas y no nos damos cuenta que las tenemos, pero las tenemos ociosas y no honramos al Señor con esto. Y es un gran privilegio honrar al Señor con nuestra esposa, ¿no? Es un gran privilegio y deberíamos de hacerlo. Y miren el versículo: y con los primeros frutos de tu cosecha. ¿Por qué dice aquí con los primeros frutos de tu cosecha? Porque ¿en qué contexto está escrito esto, hermano? En la ley. Esto fue escrito en la ley. Y en la ley no se daba dinero, se daba la primera cosecha. ¿Recuerdan a Caín y Abel? ¿Qué llevó Caín? La primera cosecha. ¿Era la mejor cosecha? Sí, era la mejor. El asunto de no aceptarla a Dios no fue porque le llevó verdura o qué sé yo, no fue eso. Es que el Señor les había enseñado el sacrificio de un inocente por un culpable, que era un tipo de Cristo. Y este fue el problema. Pero Abel sí hizo lo que era voluntad de Dios. Y esto es sabiduría. Cuando nosotros hacemos lo que es correcto delante de Dios, eso es la verdadera sabiduría. Ahora, pero fíjense en el versículo 10. Si nosotros obedecemos al Señor, algo va a pasar en nuestra vida. Miren el versículo 10. Así tus graneros se llenarán a reventar y tu bodega rebosará de vino nuevo. ¿Verdad que qué bonito? ¿A quién le gustaría de que fuera prosperado en todas las cosas? Y como dije, generalmente cuando nosotros hablamos aquí de esto de prosperidad, la mayoría ¡pling!, se le enciende el signo de dólar en los ojos. No, hermano, no está hablando de eso realmente. ¿Cómo te puede prosperar el Señor, hermano? En esta dispensación, ¿cómo nos puede prosperar el Señor si hacemos su voluntad y le honramos? Con salud, ya lo dijo anteriormente, con salud espiritual y salud también física, con protección, no necesariamente con dinero, porque la gente, la mayoría, cuando tu granero será, mira hermano, diezma, ofrenda, siembra, y algunos empiezan. No está diciendo eso. Correcto, el Señor dándonos lo que necesitamos. De repente usted amanece sin un 5 y cuando menos acuerda, ¡pum!, comió más de lo que de eso está hablando. Esto para que funcione, como estos son principios, sí, y están en un contexto en que no vivimos nosotros ya. Es correcto. Entonces, ¿qué podríamos nosotros usar de esto? En Deuteronomio capítulo 26, verso 11, está el propósito que para lo que era el diezmo, pero ahora se ha desnaturalizado. Sí. El diezmo era para ayudar al levita, al forastero, a la viuda y al que había necesitado. Entonces, pero como ahora los pastores no tienen un hospedaje ni una casa donde recogen a las viudas, ni a los levitas, ni a todo eso. Sí. Entonces la verdadera ofrenda es la que se está haciendo allá para los hermanos que tienen necesidad y no de dinero. Y se recogía ofrenda no para el levita, sino para que el levita pudiera administrarla para servir al pueblo. Correcto. Pero ahora el levita se sirve del pueblo y es el que vive en la mansión y anda en el mejor carro. Y los necesitados siempre aguantando hambre. Entonces se desnaturalizó el propósito de lo que se hizo. Ahora, si tú no quieres dar dinero,
Entonces tú puedes dar puertas, puedes dar ventanas, puedes dar ventiladores, puedes dar todo lo que sea necesario para la obra. Un hermano enfermo, un hermano de una manera u otra, y en lo que está tus posibilidades. Sí. Tampoco es un business, yo te doy y tú me das, no. sino que yo doy porque Dios ya me bendijo. Es más, ¿por qué podían dar estos el diezmo? ¿Qué es lo que daban? Pues lo que ya habían cosechado. Sí. O sea, la bendición ya la tenían. Sí, o sea, ya habían cosechado. No es porque estaban sin nada, a ver que me cae. No, es porque ya habían cosechado. Ahora, ¿eran de bendición para quién? Para otros. Para otros de su pueblo. Y estos a su vez aprendían a ser de bendición para otros. Porque esta gente no siempre estaba en necesidad, después se levantaba. Entonces yo creo que esa es la educación cristiana que deberíamos de enseñar en la iglesia, pasito a pasito. Sí, sí. ¿Verdad? Porque van a haber situaciones ahí que hermanos abusivos, hermanos que tal vez abusen del otro hermano, y pueden hacer que pasen estas cosas. Sí, sí. Pero el principio de honrar a Dios con mis bienes es que yo sea el brazo de Dios en la tierra ayudando a los otros. Sí. Eso es. Y decirle, pues, mira, toma esto, que Dios te bendiga. No, ya me bendigo. Porque soy bendición te estoy dando. Y es Dios que te lo da, no yo. Porque dice allá, no por obras para que nadie se gloríe. Porque nosotros fuimos hechura suya, ¿para qué? Para que anduvieran. O sea que lo bueno que yo haga es Dios que lo está haciendo en mí, no soy yo. Sí, sí. Entonces yo, ¿para qué voy a recibir que alguien me diga, no, mira, esto es de Dios te lo da? Sí. Y precisamente todos los principios, hermano, y no se trata de la teoría de la siembra y la cosecha, porque esta es otra cosa. No me quiero detener mucho en esto, pero es bien importante entender que hay dos cosas que ya hemos establecido aquí. En primer lugar, el respeto a Dios nos va a llevar a darle honra a Él. Y en segundo lugar, Él obrará a través de nosotros. Aquí no se trata de cuánto el pastor recibe o cuánto los que predicamos recibimos, sino cuánto es que damos nosotros a los demás. Eso es lo verdadero de lo que está hablando aquí. Y si yo hago esto, pues yo voy a ser bendecido, pero no para mi propio beneficio, sino para bendecir a otros también. Si no, ¿de qué serviría yo tener en mi cuenta bancaria? Bueno, un niño le dijo, el papá oraba de esta manera, Señor, yo quisiera que poder tener dinero para poder ayudar a las misiones en la iglesia. Y el niño sabía de que el papá era un rico, pues. Y le dijo un día el niño, papá, si yo tuviera tu cuenta bancaria, yo podría hacer eso que tú estás pidiendo al Señor. ¿De qué me serviría a mí tener un carro si no lo pongo al servicio o ayuda para los otros? ¿De qué me serviría a mí tener una laptop si no sirve para nada, sino para estar ahí arrinconada en la casa? ¿De qué me sirve a mí tener dinero en el banco si al final, cuando usted se muera, se lo van a pelear los hijos? Y no le estoy diciendo de que lo derroche, estoy diciendo de que en la medida que vemos que otros tienen necesidades, nosotros somos la bendición que Dios manda para estas personas. Esto es lo que está enseñando aquí el escritor. Versículo 11. Miren lo que dice. Un principio que quiero establecer aquí en el versículo 11. La confianza en Dios aplicada a circunstancias difíciles. Miren el versículo 11. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. ¿Podemos estar bien con el Señor a pesar de la disciplina? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué, hermano? Mire dos cosas dice. No desprecies ni te ofendas por sus reprensiones. Dice el versículo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Yo no sé, hermano, pero yo cada vez que vengo a la iglesia y predica cualquiera que predica y vamos al pasaje, yo a veces estoy agachado allá porque estoy esculcando y haciéndole preguntas a los pasajes y me doy cuenta que el Señor me está diciendo, ¿sabe qué?
necesita cambiar esto en tu vida. ¿Sabes qué? Esto es para ti. Yo salgo generalmente cuando tenemos estudios bíblicos, yo salgo gozoso, porque he aprendido muchas cosas que el Señor me ha dicho. Ahora la pregunta es, cuando el Señor habla, hermano, aquí está el versículo 11, está diciendo, ¿sabe qué? No desprecien la disciplina del Señor. Yo no sé, el Señor a mí me ha disciplinado varias veces. Esto casi a nadie le gusta decirlo. ¿Qué? Algunos que nos ven por este medio, Él está predicando y ha sido disciplinado por el Señor. Claro que sí. ¿Saben que el Señor trata con los líderes, hermanos, en la iglesia? Y nos disciplina cuando somos soberbios. A mí me ha dado bofetadas el Señor varias veces. Y me ha dicho, no me desprecies. No me desprecies. Pero también es importante notar que Dios habla a través de su palabra y dejemos que Él diga las cosas. Porque a veces pensamos de que por antojo o porque quizás ya le fueron a decir algo al hermano y solo a mí me está diciendo las cosas. No, hermano. A veces el Señor está tratando contigo y tú lo que haces es enojarte. Pero mira el versículo, no te ofendas por tus reprensiones. Cada uno de nosotros debe tomar lo que corresponde. Pero en medio de todo esto, el principio es la confianza en Dios aplicada en circunstancias difíciles. Los versículos 11 y 12 implican que hay otras circunstancias de la vida que también requieren mucha confianza en el Señor. Las pruebas, las tribulaciones, la disciplina, etcétera, etcétera. Eso siempre va a estar en nosotros. La pregunta es, ¿me voy a enojar con el Señor por lo que me pasa o me voy a deleitar en medio de lo que me pasa? Esto es lo que Pablo enseña: estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Ahora, ¿cómo estar gozoso en medio de una disciplina? ¿Cómo estar gozoso en medio de una tribulación? ¿Cómo estar gozoso en medio de las tribulaciones? Solo cuando dependemos del Señor. Y eso es lo que dijo el versículo 5 y 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en ti mismo. No te apoyes en lo que tú piensas. Reconoce lo que Él endereza los caminos. De repente me dan una mala noticia. Lo primero que debe resaltar en mi mente: fe en el Señor. Señor, confío y dependo de que nada ha de pasar si no es por tu mano, si no es tu voluntad. Y esa debe de ser la actitud de un creyente. Porque si no, ¿qué estaríamos haciendo delante del Señor? Ofendiéndolo en vez de agradarlo. La fe es lo que a Dios le agrada, hermano. Y por eso es que el escritor dice: no te ofendas por tus reprensiones. Mire, versículo 12: porque el Señor disciplina a quienes. Yo estoy contento porque el Señor me ha amado, hermano. Estoy contento por eso. Yo no sé si usted se alegra de saber la escoria que éramos en el pasado, pero ahora no somos eso que éramos. Hoy somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos reyes y sacerdotes. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, y fue un precio incalculable pagado en la cruz del Calvario. Esto nos debe de animar entonces, que las circunstancias que nos pasan es porque el Señor nos ama realmente. Entonces, ¿por qué nos hablo con el Señor? No hay motivo por qué hacerlo. Y el versículo también dice: como corrige un padre a su hijo querido. Quiero dejarles este reto a los padres. Si tú no estás corrigiendo a tu hijo y no estás haciendo nada por él, lo ves que hace malcriadezas y no haces nada, perdóname, pero no lo amas. Lo que estás haciendo es despreciándolo. No lo estás amando.
Aquí está la comparación. Así como el padre humano corrige a su hijo, así Dios lo hace con nosotros también. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Depender del Señor. Depender, porque generalmente nosotros estamos dependiendo de nosotros mismos. Y este es el problema. Este es el problema. Miren el versículo 13. Hay otro principio importante en el versículo 13. Dichoso el que haya. Voy a parafraseárselo y se lo voy a decir de otra manera. Feliz el que hace la voluntad de Dios y recibe la inteligencia. Dichoso, dice aquí, el que haya sabiduría. Dichoso el que puede solventar los problemas con la ayuda de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. Dichoso el que va a la voluntad de Dios antes que buscar otros medios para solucionarlo. Felices los que miran la voluntad de Dios para poder aplicarla a su vida. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y miren, el versículo dice, el que quiere inteligencia. La inteligencia y la sabiduría de Dios, hermanos, redunda o está alrededor de esto. De esto, miren. De la voluntad de Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, es un sabio, es un inteligente. Pero si viene a los estudios, oye los principios, los mira a través de la palabra y a usted no le importa, usted es un insensato, es un necio. No es inteligente. Por ejemplo, ya hemos hablado mucho aquí, martillamos, a los hijos les hemos dicho, hijos, honren a tu padre y a tu madre. ¿A quién le va a ir bien? A ellos. Sencillo, eso es aplicar la sabiduría de Dios. ¿Ven? Esa es la voluntad de Dios. Mujeres, sométanse a sus maridos como al Señor. Hombres o maridos, amen a sus mujeres. Creo que es el reto más grande porque de hecho amar así como Cristo amó, hermano, es un reto bien grande que nos dejó el Señor. Probablemente nuestras esposas no se merezcan el amor nuestro, pero aún debemos de dispensarlo aunque no se lo merezcan. ¿Ustedes creen que nosotros merecíamos el amor de Dios? No lo merecíamos. Y de esa misma manera, como el Señor nos amó, Él quiere que amemos a nuestras esposas. Son rebeldes, son impacientes, son cosquillosas, no insensatas a veces para tomar decisiones, las toman hacia la carrerita y quieren hacer las cosas, no quieren escucharnos. Igual debemos de amarlas como Cristo amó a la iglesia. Nos van a quitar la vida probablemente, pero debemos de amarlas. ¿Ustedes creen que una mujer amada no se va a portar bien con su marido? Sí, pero el problema es que a veces los maridos somos tan hostigadores también. Y no quiero estoy defendiendo a los hombres aquí, ¿verdad? No, es que también nosotros somos insensatos a veces. Y por eso, hermano, si usted está pasando dificultades con su esposa que no le quiere someter, pregúntele, ¿cómo la está tratando usted? Esto no significa que va a ser alcahueto con la mujer, también. No estoy diciendo eso. Hay que tener mucho cuidado con esta función. ¿Saben al final a quién le va a pedir cuentas el Señor? A nosotros los hombres. Vaya responsabilidad. Pero aún así esa es la voluntad de Dios. Y si yo me someto a la voluntad de Dios, estoy siendo inteligente y estoy siendo sabio. Eso es lo que está diciendo el versículo. Versículo 14. Miren lo que dice. Porque ella es más provechoso. Porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. ¿Qué es más provechoso que la plata y el oro, hermano?
la sabiduría y la inteligencia. Si usted ama y le gusta el oro, sepa que la sabiduría y la inteligencia son mucho mejor que eso. ¿Sabe por qué? Le va a traer salud espiritual a usted, le va a traer beneficios porque va a tomar las decisiones correctas, le va a traer probablemente estar despreocupado y no afanado, le va a traer paz en medio de las pruebas. La sabiduría es lo más incalculable. ¿Saben por qué? Porque la sabiduría es Dios. Pero mire todavía el versículo 15 dice, y más valiosa que las piedras preciosas. Todavía las piedras preciosas son mucho más, de más valor que el oro y la plata. Y aún, eso es incalculable. Si nosotros, hermanos, llegamos a ser sabios e inteligentes, buscando la voluntad del Señor, hemos ganado mucho más que cualquiera que tenga. Bueno, conocí una persona que tenía mucho dinero y tenía un cáncer bien pegado que lo mató, y trató de meter todo su dinero para salvarlo, pero no.